empresas de base tecnológica. Vale la pena destacar que la presentación de proyectos ante FONARSEC deberá ser canalizada por facilitadores de flujo de proyectos, habilitados para tal fin en diferentes regiones del país, siendo Emprecor uno de los 5 facilitadores en la Argentina. Siguiendo el objetivo de Empretecno, Emprecor busca apoyar a empresas, instituciones y emprendedores a convertir el conocimiento tecnológico en nuevos productos, procesos y servicios, llevando adelante los proyectos y actividades cuyo objetivo sea desarrollar capacidades en áreas de alto impacto potencial y transferencia permanente al sector productivo. El evento que hoy compartimos es el resultado de un arduo trabajo que ha sido posible gracias a la ayuda, acompañamiento y dedicación de muchas personas. Por este motivo queremos agradecerles por estar hoy aquí, acompañándonos a los miembros integrantes del consorcio Emprecor, compuesto por la consultora en Ciencia y Tecnología Innovos Group, la Fundación para la Innovación de Empresas, la Unidad de Vinculación Tecnológica Córdoba y la Bolsa de Comercio de Córdoba. A su vez, agradecer la participación de la Fundación Endeavor por asistirnos constantemente en la difusión de esta convocatoria y en el apoyo al desarrollo del emprendedorismo en el país. Me gustaría entonces invitar, a modo de apertura y saludo, al ingeniero Manuel San Pedro, director de la Bolsa de Comercio de Córdoba, para que como autoridad representante de Emprecor nos salude y dé la bienvenida. Ingeniero. Buenos días a todos y todas que han tenido la disposición de llegarse a esta jornada para continuar avanzando en una actividad o una tarea bastante desafiante, muy cautivante para quienes tienen espíritu emprendedor y quienes tienen espíritu innovador, pero además de ser desafiante, una actividad, una tarea muy compleja, con muchas dificultades, muchos obstáculos, con caminos que hay que recorrer que no fácilmente se encuentran aceitados en regiones o en sistemas de innovación regional o economías como las que nosotros de algún modo operamos en América Latina. Y esta dificultad, esta suerte de carrera de salmón en contra de la corriente y sorteando obstáculos, no puede dejarse librada a la mera espontaneidad de los intereses y de las acciones de los diferentes actores y agentes sociales. No puede necesariamente los espacios institucionales que existen para el desarrollo de estas actividades dejarlos al mero funcionamiento de sus propias dinámicas, de su propia lógica, de su propia cultura de operación o de actuación, porque si uno no interviniera en esos espacios, no se producen, no se generan las condiciones de la chispa que enciende y transforma ese espíritu, esa actitud, esa motivación inherente de quien investiga, quien innova, quien emprende. No permite esa ausencia de chispa transformar esa motivación interior, esa actitud, ese conocimiento en proyectos concretos y que los proyectos concretos devengan en empresas o emprendimientos que a su vez devengan en empresas. Este pasaje de una idea innovadora, una actitud y una capacidad de emprender, y que pase por un proyecto y que ese proyecto se transforme en un emprendimiento, en una empresa, es una tarea que no puede ser dejada librada al mero juego de las vinculaciones y las interacciones que existen en espacios institucionales
como las que se operan en América Latina. En otros mercados, en otras sociedades, hay ya una serie de vehículos, una serie de dinámicas sociales que hacen que esto fluya con mayor naturalidad. Acá es necesario que intervengan. Y que intervengan implica que intervengan otros actores que ayuden, que generen instrumentos, que generen marcos normativos, que brinden incentivos para que ese espíritu y esa actitud emprendedora e innovadora encuentre un cauce. Y lo que hoy estamos acá es, en buena parte, una pequeña muestra de todos los muchos que trabajamos en encauzar, entender estos puentes entre espacios tan a veces disímiles como puede ser la actividad productiva, la actividad inventiva, la actividad de investigación en el sistema científico-técnico, las universidades, las empresas, las entidades intermedias y obviamente el rol del Estado y el rol del Estado interviniendo en esas fases tempranas donde el desarrollo competitivo todavía no ha podido plasmarse en todo lo que se denominan actividades precompetitivas, donde es necesaria la cooperación, la asociatividad, la articulación, es también necesaria de algún modo la orientación estatal y el desarrollo de instrumentos que faciliten o generen mejores condiciones para que los esfuerzos individuales no caigan en el desánimo, no caigan en la elaboración de ese listado de impedimentos que terminan de algún modo anquilosando la actitud emprendedora, el optimismo, la gana de cambiar lo que haya que cambiar o hacer de manera diferente las cosas que se vienen haciendo de un modo habitual o tradicional. Por eso para nosotros desde Córdoba, haber sido elegidos como uno de los 5 consorcios, luego de una concursa y una convocatoria donde se presentaron 27 consorcios en todo el país, y la confluencia previa que implicó crear ese mínimo capital social que hay que constituir cuando la gente, digamos, de Innovo Group, o de la Bolsa de Comercio, la de UBITEC, la Unidad de Vinculación Tecnológica, que está impulsada por la Bolsa de Comercio, la Unión Industrial de Córdoba, la Cámara de Comercio Exterior, la gente de la Fundación de Incubación de Empresas, que a su vez está también articulada con las Universidades Nacional Tecnológica y la Municipalidad de Córdoba. Este esfuerzo de articulación de capital social previo permitió que en esa concursa de 27 consorcios que se presentaron en este rol de facilitadores o aceleradores de flujos de proyectos, fuéramos elegidos en orden de mérito segundo en todo el país, y para todas las entidades en las cuales nosotros operamos ha sido un enorme, no solamente reconocimiento, sino gratificación, porque esta tarea que a veces, aun cuando los que estamos convencidos de que hay que impulsarla, es tanta la cantidad de trabas y tanta la cantidad de obstáculos, de debilidades y desafíos que hay que resolver, que sería faltar a la verdad reconocer que en muchos casos flaqueamos en esta convicción de seguir impulsando esta actividad. Y nos ayudamos en ese lamento colectivo que cuando flaquea uno, el otro encuentra razones como para seguir y la otra entidad encuentra su rumbo, y así nos vamos de algún modo convenciéndonos en esta enorme tarea que es, a veces no suelo usar metafóricamente la palabra, evangelizar sobre lo que implica los beneficios que para la sociedad en su conjunto tiene la vinculación entre el sector productivo y el sector científico-tecnológico. Esto dio origen al PRECOR, este consorcio conformado por estas instituciones de procedencias muy variadas, con lógicas muy distintas, pero con una voluntad de hacer de creadores de puentes entre diferentes actores, y aprovechando los instrumentos que el FONARSEC, ustedes deben conocer que a nivel del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva de
no solamente en esta etapa, sino desde hace bastantes años, que ha constituido una suerte de política de Estado. La actividad de promoción científica, tecnológica y innovativa venía teniendo dos grandes instrumentos, dos grandes ámbitos: el FONTAR, para todos los que son los actores empresarios que ya constituidos tenían proyectos de innovación, y el FONTAR ha sido una experiencia que ha ido construyendo un proceso de desarrollo del aprendizaje del mismo modo que el FONSIC, dirigido a instituciones universitarias. Ya tienen una amplia casuística, una amplia trayectoria, enriquecida por el aporte de todas las instituciones y mejorada por la gestión pública orientada a la ejecución de estos dos tipos de espacios: las universidades y las redes de investigadores, y las empresas y los proyectos de innovación tecnológica. Pero además del FONTAR y del FONSIC, el FONARSEC está orientado a aspectos más específicos que después, cuando expongan nuestros invitados de Buenos Aires, que van a, conjuntamente con los de la provincia aquí de Córdoba, contarles las características de la línea que se está ofreciendo en FONARSEC. El modo en que este tercer espacio de activación de este tipo de proyectos, conjunto con el FONTAR y el FONSIC, está orientado más a lo que es algunas líneas sectoriales que han sido elegidas como prioritarias en el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, y con algunas herramientas orientadas principalmente a lo que es la creación de empresas y creación de empresas de base tecnológica. Y es un desafío que estamos construyendo. La institucionalidad y la práctica de la gestión pública que tienen el FONTAR y el FONSIC, que llevan casi más de una década y media de ejercicio, se encuentra con lo incipiente que es la experiencia FONARSEC, que ha elegido en su articulación funcional o institucional un modo diferente a la constitución de las meras ventanillas de recepción de proyectos que podían darse en la modalidad del FONTAR y el FONSIC. Salieron a constituir territorialmente y de manera federal, lo cual ya un avance, grupos de instituciones que deberían tener mejores condiciones para que ese flujo de proyectos sea cada vez de mayor cantidad y de mayor calidad. En este espíritu, digamos, el diseño de FONARSEC está orientado a crear estos consorcios, pero esto también tiene, como toda curva de aprendizaje institucional, desafíos no solamente a nivel de los actores que están pujando por sus proyectos, sino también en lo que implica organizar y estructurar la gestión, la distribución de estos instrumentos. Por lo tanto, estamos frente a un instrumento muy valioso, muy potente, cuyo diseño es muy interesante, pero cuyos principales desafíos están en la ejecución. Y son desafíos que nos atraviesan a todos. Para emular un poco, casi que nosotros también estamos constituyendo una unidad emprendedora e innovadora en cómo gestionar estos instrumentos de intervención pública. Las condiciones de la línea que ya van a describir tienen cierta lógica, porque ajusta para un tipo de proyecto, para un tipo de actor, para una voluntad asociativa y para una voluntad de formalización de estas iniciativas, que muy probablemente haya muchos que no vean cubiertas sus expectativas por las características de la línea. Pero aún cuando esto ocurra, lo que sí debemos hacer es salir a difundir, a comentar, a acercar gente, a estructurar ese contacto con otras redes, que hay aquí una oportunidad para todos, para quienes investigan, para quienes quieren emprender, para quienes quieren ayudar en la vinculación tecnológica, para quienes son hacedores de políticas públicas y quieren de algún modo incentivar con su intervención del Estado en esta fase temprana de desarrollo de creación de empresas. Y
porque de algún modo esto implica ir avanzando en acortar ese espacio que hay entre el sector científico-tecnológico y el sector productivo y hacer que cada vez esta comprensión y este diálogo entre actores de ámbitos tan distintos cada vez sea menos tarea de traductores o de antropólogos que van identificando las diferentes culturas y sea una cosa mucho más cotidiana, más habitual a los otros tipos de interacciones en una época donde la interacción social y las redes están prácticamente atravesando todas nuestras actividades y que ojalá ese impulso, estos instrumentos, esta creación de capital social y esa actitud emprendedora e innovadora de todos los actores, tanto públicos, privados, como universitarios y productivos, encuentren esta nueva dinámica de articulación y de vinculación social a través de redes y a través de interacciones entre diferentes actores, encuentren el cauce para que todos estos proyectos o proyectos que ustedes en cada una de sus actividades vienen invirtiendo horas, capacidades, esfuerzos e incluso hasta dinero, encuentren en algún momento algún cauce para crear un entramado productivo de valor agregado que genere empleo y que mejore las condiciones de desarrollo económico integral en aquellas regiones donde nosotros operamos, para hacer no solo de la inclusión una palabra significativa, sino por una superación de la inclusión, porque se puede incluir siendo inequitativo en esa inclusión. Este tipo de emprendimientos, de proyectos de base tecnológica, de valor agregado, ponen al conocimiento en el centro de la actividad productiva. Y el conocimiento es quizás, tal vez junto con el empleo, las dos grandes políticas de Estado que permitan a los pueblos un desarrollo económico con equidad. Y la equidad debería ser eje central de todos los esfuerzos productivos, institucionales y políticos. Muchas gracias por la participación de ustedes y espero que disfruten esta jornada. La palabra entonces de agradecimiento para el ingeniero Manuel San Pedro por hacer la apertura de esta disertación. Veremos a continuación la transmisión del discurso dado por el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, Lino Barañao, en la Jornada Internacional Empretecno realizada la semana pasada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El ministro nos contará la razón de ser de esta iniciativa y la importancia de apoyar a los emprendedores y avanzar en la creación de empresas de base tecnológica e innovadoras que potencien el tejido tecnológico y el desarrollo económico, favorezcan la creación del empleo calificado y aporten un valor agregado al sector productivo de la Argentina y la riqueza del país. Disfrutamos las imágenes. Yo primero voy a explicar por qué esta presentación está a cargo de un biólogo. Yo soy un biólogo que no hay un máster en Business Administration, economista. ¿Por qué abordamos el emprendedorismo desde la biología? Y como tengo cierta dosis de residencia del Congreso Científico, yo primero voy a empezar con una presentación sobre una teoría particular respecto de por qué es lo que determina el emprendedorismo en los seres humanos. Usted sabe que la biología y la ciencia en general se trata de usar el modelo experimental para explicar las cosas. Cosas que también se hace en el ámbito familiar, para explicar el sexo, pero se empieza con los pajaritos. ¿Cómo hacen los pajaritos? Entonces vamos a pensar en el modelo del pajarito para el emprendedorismo, a ver si esto funciona. ¿Cuál es el que? Bien, ustedes no conocerán este animalito que es muy famoso para los etólogos. Es Betty, es un cuervo que era un cuervo de Nueva Caledonia porque está embalsamado mejor, está en el despacho de Alex Caselli, es un distinguido biólogo del comportamiento que trabaja en Oxford y que es uno de mis asesores políticos más importantes, porque yo todo lo que sé de política, ya lo he dicho en otra oportunidad, lo aprendí viendo documentales de Jay Goodall en África con los chimpancés. Y
Y la aprendí política de los chimpancés porque la política de los gorilas es muy rudimentaria. Pero básicamente yo estoy convencido que nuestro comportamiento fundamentalmente es instintivo, luego lo pusimos un poquito por razonamiento. Entonces uno puede buscar modelos experimentales sencillos en el mundo animal. Y este es un juego muy particular. Esta especie se conoce porque desarrolla herramientas, y él se la ve con uno de sus ganchitos que ha desarrollado para sacar una canastita que está en ese tubo de vidrio, y ella elaboró este sistema, como se vea, es un cuervo innovador claramente, y si ustedes googlean Betty New Caledonian Crow, va a ver la cantidad de videos en YouTube que muestran sus habilidades, cosa de muy particular que muestra cómo ella hace un palito para sacar un pedazo de comida dentro de un tubo y luego viene otro que se lo roba y se pone muy nerviosa y agresiva, con lo cual nos puede llevar a la conclusión de que el concepto de propiedad intelectual es innato. Pero este cuervo, además, tiene ya casi un concepto de producción industrial. Fíjense la cantidad de ganchitos distintos que ha hecho a lo largo de su vida, como ensayado, ha ido innovando en la manera de producir el gancho más efectivo. Incluso ha ensayado otros materiales, también hace palitos en serie. No tiene concepto de mercado, o por lo menos el resto de los cuervos no tiene capacidad adquisitiva, por lo cual no es una emprendedora en sí. Entonces, claramente lo que muestra es que la capacidad de innovar no es propia del ser humano, y hay animales con una capacidad cerebral tal que les permite encontrar soluciones no obvias a problemas. El uso de herramientas está difundido, se hereda culturalmente en los chimpancés el uso de pedazos de pasto para sacar agua de calidades es aprendido, pero a lo que voy es algo bastante primitivo, y lo que nos vamos a pensar es por qué algunos animales hacen eso y no todos. Si yo dijera que hay algunos pingüinos con mayor capacidad de liderazgo que otros, también podría interpretarse desde el punto de vista político. Pero claramente hay pingüinos que tienen mayor capacidad de liderazgo, o al menos se arriesgan más. Y lo curioso es que esta conducta se ve en una cantidad de especies. Hay animales, hay pájaros que hacen nidos en zonas más alejadas que otros. De hecho, me contaba Alex justamente que debido al cambio climático encontraron que hay pájaros que en lugar de migrar de Escandinavia, África, que se realidad en algunas islas de Inglaterra. Entonces alguien pensó cómo se dio cuenta los pájaros que la temperatura suficiente para alimentar en Inglaterra en lugar de hacer semejante viaje, y cómo cambiaron su comportamiento. Y luego se dio cuenta de que lo que ocurría es que siempre había una cantidad de pájaros que agarraban para ir se volvían congelados porque el clima no era apto. Solo que cuando las oportunidades fueron adecuadas, ellos tuvieron una ventaja adaptativa y sus descendientes son los que ahora tienen esa posibilidad de reproducirse en un ambiente que antes no estaba explorado. Entonces, hay un costo en la innovación, no todo animal innovador sobrevive. Y lo curioso es que hay siempre una proporción más o menos estable. Hay un 15% de la población que tiene un comportamiento diferente, más arriesgado. Esto tiene un sentido. Si todos los pingüinos se tirasen al agua y hubiesen una orca o varias orcas abajo, hubieran desaparecido. Si ningún pingüino se tira, podrían perder en la misión, porque no irían a buscar el pescado que necesitan. Entonces, tiene lógica desde el punto de vista evolutivo que siempre hay una proporción más o menos fija de individuos con una conducta más arriesgada, que son los innovadores. Y el resto tiene una conducta mucho más cautelosa y sigue o no de acuerdo a esos resultados. Los seres humanos también tienen ese comportamiento, y lo que existe es una conducta de aversión al riesgo, que es lo que determina que algunos individuos se arriesguen más que otros. De hecho, esos individuos están parados al mayor depósito de líquido, entonces son las salinas grandes.
ahí en Jujuy, y no todos están pensando en usar litio para fabricar baterías o crear su empresa. En general todos están esperando que otros lo hagan, que nosotros comprarán las baterías o se dedicarán a ser distribuidores de baterías. Pero el riesgo de declarar una innovación desde el comienzo es extremadamente alto. Entonces, ¿pero qué diferencia a esos individuos que tienen propensión a arriesgarse y los que no? Y claramente no es un entorno familiar. Puedo dar un ejemplo, un N bastante limitado de los hijos. Mi hija desde el comienzo dijo que quería ser empresaria, a los 12 años ya vendía figuras de cerámica con bastante éxito, ahora luego se dedicó a la librería y ahora va a tener alumnos en un taller. Y mi hijo quiere ser empleado en empresa de computación y tocar el piano, que es lo que le gusta. Y claramente no hubo diferencias de educación entre ellos, al contrario, el pasado familiar es que sea el varón, que es emprendedor. Pero esto tiene que ver con un componente que probablemente sea genético, que tiene que ver con la conducta de, por un lado, búsqueda de novedad, y la otra es la aversión al miedo. Y aparentemente hay componentes, esto se sabe desde hace cierto tiempo, que hay un receptor, un neurotransmisor particular, que es la dopamina, que tiene modificaciones en los individuos más emprendedores, y esto está asociado a una conducta de menor aversión al miedo. Con esto no quiero decir que vamos a hacer un screening genómico para decir a quién lo vamos a invertir y a quién no, aunque a alguien se le va a ocurrir, y probablemente en Trenifer, esta empresa innovadora de la materia genómica, probablemente mira estos marcadores y le diga: usted tiene probabilidades de ser un buen emprendedor o no, o mejor le diga ser empleado toda su vida porque le va a ir mal. Pero este es solo uno de los componentes, y también hay componentes culturales que son muy importantes. De hecho, hay una encuesta que se hizo en universidades chinas y universidades latinoamericanas. Entonces alguien fue con una hojita a la salida de la universidad china, le preguntaba qué querían ser, y el 85% de los estudiantes chinos dijo que quería ser empresario, y solo el 15% que quería buscar empleo. Cuando se hace eso en América Latina, el resultado es exactamente inverso. El 85% quiere ser empleado y solo el 15% quiere ser emprendedor. Si nos remitimos a lo que dije anteriormente, probablemente es más fisiológica la respuesta latinoamericana, porque refleja la proporción de aversión al riesgo normal en cualquier especie, y podemos pensar que en China está fuertemente influida por factores culturales. Y de hecho, la diferencia de la cultura en el emprendedorismo y el éxito de la economía capitalista ya ha sido analizada por un famoso teórico de economía, Max Weber, a principios del siglo XX, y lo que planteaba es que el éxito de la economía capitalista en el hemisferio norte, más particularmente Estados Unidos, se debía a que la religión protestante consideraba que ser exitoso en lo económico era una señal de que Dios aprobaba el comportamiento. Entonces aquellos que eran ricos eran bien vistos por Dios, y aquellos que fracasaban no lo eran. De hecho, aquellos que eran de Estados Unidos se dan cuenta que no existe el concepto de que el sistema está mal y que de alguna forma han sido perjudicados. El individuo, por más que haya tenido pruebas contundentes de que el sistema capitalista le arruinó la vida, siempre va a pensar que el problema era de él y que no supo aprovechar las oportunidades del sistema tan generoso que existe. Contrariamente, decía Max Weber, en los países latinoamericanos, los países católicos, existe el concepto de que la riqueza es algo pecaminoso, de que no es visto ser